Dios quiere que tú escuches esta enseñanza. Hoy vamos a hablar del espíritu de ruina, de miseria, que se esconde de generaciones en generaciones. Personas que por más que se esfuerzan trabajando, siempre ven los mismos resultados o aún resultados inferiores a los que normalmente ellos tienen que ver, que son resultados de éxito. Y cuando tienes el dinero desaparece como el agua. Esto se le llama maldiciones financieras, espíritu de miseria, espíritu de ruina. Personas que todo lo que tienen se les daña. Si tienen un carro, el carro pasa todo el año dañado. Tienes que pagar todas esas piezas y esas cosas que se dañan. En tu casa todo se está arruinando, las paredes se están rompiendo, las pinturas se desgastan, lo que te regalan se rompe. Eso es un espíritu de ruina, un espíritu de fracaso. Y eso es tan terrible que el problema de las personas que están así no es que le hace falta, no es que le den dinero para resolver su problema o que le hace falta dinero para resolver todas sus necesidades. Es que todo lo que ellos tocan se convierte en ruina. Es como una maldición tan grande que destruye todo. Yo me recuerdo una vez que me llevaron a orar en un negocio, en un supermercado, el cual el dueño de ese negocio, para tener riquezas rápido, él en su ignorancia, esa persona fue donde un brujo pidiéndole que le haga una preparación para tener riqueza, y el brujo lo engañó y le hizo una preparación el cual decía: mira, aquí van a venir toda la gente a comprar, esos espíritus van a hacer que la gente venga a gastar su dinero aquí. Y pasaron los meses y esa persona vio que su supermercado estaba teniendo éxito, pero después de repente veía que la mercancía parecía que se desaparecía, los clientes no estaban yendo a comprar, las paredes se estaban rompiendo. Llegó a un punto que me dijo que veía personas que se llevaban los productos que estaban en el supermercado y él se quedaba como que no podía moverse. Mis amados, existen espíritus que se roban las bendiciones, se roban tus esfuerzos, tu economía, tu trabajo. Y esos espíritus aquí lo estamos desenmascarando, el espíritu de ruina. El espíritu de ruina es ese espíritu que se encarga de que todo lo que tú tienes se dañe. Hay hogares donde todo está dañado. La nevera se daña muchísimas veces, las luces se queman, la electricidad es un fracaso, la electricidad siempre está en problema. Y esas son cosas, mis amados, que nosotros debemos de entender y verlos con los ojos del Espíritu de Dios para poder entender cosas profundas como esas. ¿Por qué? Porque he visto casos donde las cosas ya no son normales. ¿Cómo puede ser que una persona teniendo un buen salario, trabajando mucho y viviendo una vida de fracaso? Con esto te quiero decir, no todos los que tienen problemas financieros están en maldiciones financieras. Pero no puede ser que tú pases 5, 6, 7, 8 años repitiéndose la misma historia de fracaso, de ruina, de maldición. Hay veces que nosotros tenemos que levantarnos en Dios y orar y decirle al Señor que nos muestre qué es lo que está pasando para poder ir a la raíz del problema. Y hay personas que yo le hablo de esto cuando ellos me hablan de su problema. Yo les digo, el problema tuyo es espiritual. No es que te den millones para tú resolver tu problema. Es que si tú recibes millones, aún esos demonios van a acabar con eso. Hay personas que se compran un carro nuevo y a la semana ya tienen un accidente. Y eso pasa y se repite 1, 2 y 3 veces y sigue siendo el mismo caso. El carro se daña, viven todo el tiempo pagando. No llegan a disfrutar el esfuerzo de su trabajo. Yo llegué a conocer últimamente personas con mucho dinero, pero viviendo miserablemente. Personas que tienen dinero suficiente para tener una vida de lujo, pero el diablo no los deja a ellos disfrutar de su esfuerzo, de su trabajo.
Y yo siempre llevo a las personas cuando hay casos así a la raíz del problema, que es espiritual. La raíz del problema, mis amados, cuando son casos que se repiten tantos así, son demonios que están ahí. Y es por eso que el diablo muchas veces nadie lo descubre, porque él está muy escondido detrás de todas esas cosas así. Y él no quiere que le digan que es él que está ahí. El diablo no quiere que la gente lo reconozca. El diablo quiere que la gente vea esto como un problema natural. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, podemos ver las cosas y analizar las cosas según el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios da entendimiento, mis amados. Da en sabiduría para nosotros poder discernir y entender que lo que está detrás de esos problemas, de esa ruina, de esa miseria y de ese fracaso son demonios. Porque el ejemplo que le estoy dando son de personas que sí tienen un buen salario, tienen una buena entrada financiera, pero viven en miseria, en fracaso. La ropa dañada, la casa en problemas, en problemas técnicos, se pasa todo el año pagando deudas, cosas que no tienen sentido, mis amados. Y lo peor de todo, que eso se repite una y otra vez y pasan todo el año en deuda y en maldición. Todo eso hay que llevarlo a la oración. Todo eso hay que llevarlo a Dios. Existen causas porque hay personas que están atadas en maldiciones financieras y de ruina y de fracaso. Muchas de ellas son maldiciones generacionales de antepasados que eran ávaros, amantes al dinero, personas que quizás en un pasado le sirvieron al diablo, hicieron pacto con Satanás, personas que le entregaron quizás hijos, fincas, casas al enemigo para ellos tener cierta recompensa. Y lo que pasa de todo esto, que yo siempre le explico a todo el que estuvo en ese mundo oscuro, que el diablo todo lo que da te lo cobrará con creces. Y esas son maldiciones que hay que romperle en oración y con renuncia, renunciando a toda alianza con el enemigo. Esas son una de las causas. Hay más causas de por qué personas están en maldiciones financieras, porque el enemigo ha puesto mentalidad de esclavo, mentalidad de Egipto. Un ejemplo de esto. La Biblia dice claramente que el pueblo de Israel fueron esclavos de los egipcios. Y los egipcios tenían a los israelitas, al pueblo de Dios, en esclavitud, de tal manera que se acostumbraron ellos a ser esclavos, a comer cebollas, dice la palabra. Tanto así que cuando el pueblo de Israel, el pueblo del Señor, fue liberado de las manos de Faraón, estando ellos en el desierto, dijeron ellos comenzaron a decir que se sentían mejor, estaban más cómodos comiendo cebolla en Egipto que estar caminando hacia Canaán, la tierra prometida donde fluye leche y miel. Esto nos enseña que hay mentalidades de esclavitud que también se rompen a través de oración y renunciando a eso. El diablo acostumbra a familias, a generaciones completas a vivir en escasez, a vivir de miseria. Yo me he dado cuenta en este tema de lo que estoy hablando, porque he visto personas en las calles pidiendo, y no es porque el problema de ellos es un problema de dinero, sino una esclavitud, un espíritu de pobreza y de ruina tan terrible que arrastran, que el problema no es el dinero. Yo les voy a contar algo, mis hermanos, algo que me dolió mucho ver esa situación. Un día estoy llevando a mis hijos a la escuela y veo un hombre que está en la esquina de la calle que está pidiendo, y este hombre me dio mucha pena por lo desgastado que estaba. Me dijo que tenía hambre, que necesitaba dinero para comer, que por favor que lo ayude. Y me llené de compasión por este hombre porque lo veía en un estado pero muy mal. El hombre se veía desgastado, estaba viviendo en la calle. Me dio pena y decidí ayudarlo. Saqué dinero, fui al banco, saqué dinero y le di dinero suficiente para que haga una compra en el supermercado. Le dije, mira, con este dinero tú vas a ir al supermercado y te vas a hacer una compra y te vas a ir a tu refugio, el lugar donde tú estás durmiendo. Me dijo que estaba en la calle, que estaba en un lugar donde no le caía agua, que el hombre estaba pidiendo porque tenía mucha hambre. Yo salí esa calle y seguí caminando hacia arriba, y por curiosidad
Digo por curiosidad, pero tal vez fue Dios que me estaba dando una enseñanza sobre eso. Yo decidí regresar donde estaba el hombre pidiendo. Yo pensaba que ese hombre no iba a pedir más por el dinero que le di. Y yo vi que ese hombre se fue caminando hacia el supermercado. Y yo estaba contento, contentísimo, de que el hombre iba al supermercado porque pensaba que iba a hacer una compra, a comprar comida, a comprar sus necesidades. Y yo decidí entrar al supermercado porque la curiosidad era muy grande. Esa curiosidad que tenía era muy grande. Yo dije, yo voy a comprobar si es verdad que este hombre realmente tiene hambre, pero en su cara y su rostro se veía que tenía hambre. Y yo vi que ese hombre, cuando entró al supermercado, lo primero que fue a comprar fue bebidas alcohólicas, tabaco, cigarro y una encendedora para fumar. Cuando yo vi eso, mis amados, me sentí muy mal porque ese hombre sí estaba necesitando algo para comer. Pero la atadura que tenía era tan grande que prefería ese hombre fumar y beber antes que comer. Y yo vi que no compró nada de comida. Lo impresionante de todo esto fue que este hombre no compró ni siquiera una botella de agua. Todo fue bebidas alcohólicas, el cigarro y su tabaco. Me quedé impresionado. Y eso me trajo a mucha reflexión e incluso le dije a Dios misericordia, pero vi que hay problemas financieros que no son por causa de problemas, que no son por causa de finanzas, sino por ataduras, maldiciones de ruina, maldiciones de fracaso. Personas que tú le puedes dar $1 millón y el otro día o en la misma semana volverán a la misma miseria, al mismo fracaso, porque son fuentes, maldiciones de espirituales que están ahí. Y personas que he visto que se esfuerzan mucho y no tienen resultado, no viven bien, viven en fracaso, viven en miseria, porque hay maldiciones que romper. Hay muchas causas por qué hay personas que están así, porque le han abierto puerta al diablo, porque no han querido reconocer sus errores, porque han permitido que el enemigo sea el dueño de su vida, de sus finanzas. Y hay muchas personas que están en esa esclavitud, que necesitan reconocer que están en eso, renunciar a eso y pedirle a Dios misericordia para que se rompan todas las cadenas. Lo que le estoy hablando es algo muy, muy fuerte, mis amados. Algo que es una realidad. Existen esos demonios de ruina, de fracaso, de miseria, que mantienen aún a muchos cristianos en esclavitud. En esclavitud. Y Dios no quiere que tú vivas con una mentalidad de egipcio, de los egipcios, como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel pensaba vivir como vivían ellos allá en Egipto, una mente de fracaso, una mente de miseria, una mente de pobreza. Y Dios quiere que tú pienses en grande. Dios quiere que tú sepas que Él es el dueño de la plata y del oro. El libro de Deuteronomio 28 habla muy claro las bendiciones de Dios, pero estas bendiciones llevan como consecuencia que tú obedezcas la voz de Dios. Pero si tú desobedeces la voz de Dios, dice claramente, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Y lo que eran bendiciones se convertirán en maldiciones, dice la palabra de Dios. Por eso, como le dije, quizás los antepasados vivían en maldiciones. Hay personas que su familia, sus padres acostumbraron a los hijos a ser miserables, a ser duros, a no querer compartir, a tenerlo todo. Y crecen y aún así están en la iglesia. Y aún así están en el trabajo, no comparten. Prefieren pasar hambre en lugar de ir a comprar algo de comer. Porque dicen, tengo comida en casa, ¿por qué voy a comprar por aquí? Cuando llegue 3 horas después yo como en casa. Espíritu de ruina, de miseria, mentalidad de esclavitud. Tú tienes un Dios maravilloso, un Dios que suple, el Dios dueño del oro y de la plata. Y para tú ser libre de esto, tienes que reconocerlo, que estás siendo esclavo del diablo, que el diablo te tiene limitado. El diablo no quiere que tú vivas. Lo que le estoy diciendo es algo real, mi hermano. En las reuniones de liberación que nosotros tenemos, siempre le digo a los hermanos que es impresionante lo que los demonios dicen en esas reuniones de liberación, cuando los demonios comienzan a chillar y a gritar.
Como dicen los demonios de la persona, los demonios dicen, no quiero que ella se vea bien, le estamos destruyendo su finanza, lo estamos oprimiendo, lo estamos volviendo loco, esa mujer la estamos volviendo loca. Los demonios, mis amados, ellos se meten, son destructores, son como la calcoma, destruyen, no tienen compasión. Y en la finanza, mis amados, hay que orar por las finanzas, hay que orar por la economía, hay que cubrir la economía con la sangre de Cristo. El problema financiero de muchas personas no es tener más dinero, es ser libre de esa esclavitud diabólica, satánica, que durante años se ha pasado de padre a hijo. Esa es una situación muy verídica lo que le estoy hablando. El diablo opera en esas áreas, pero de una manera muy sutil. ¿Cuántos de los que están escuchando esta enseñanza no quisieran tener una vida estable, prosperada, de bendición? Claro. Imagino que todo el que está aquí quiere vivir una vida de éxito. Pero si usted no pelea la batalla de la fe, orando y contra esos espíritus diabólicos, te van a mantener en ruina. Yo me recuerdo una vez, mis amados, hace muchos años de eso, yo estaba trabajando en una empresa y trabajé como por 3 años y medio. Y en esa empresa siempre me estaban prometiendo que me iban a aumentar el salario, que me iban a dar una buena posición. Y el jefe siempre me decía, tú eres uno de los mejores trabajadores de esta empresa y te voy a aumentar, te voy a poner en esta posición. Y así ese jefe me tuvo entretenido durante varios años, hasta que un día el Espíritu de Dios me abrió el entendimiento. Y cuando Dios me abrió el entendimiento de entender que me tenían en un círculo vicioso, dando vuelta en el desierto como el pueblo de Israel, entreteniéndonos, y cada 3 meses me decía, sí, te voy a posicionar y el próximo contrato será un contrato con un salario mejor. Me estaba como contentando, me estaba como entreteniendo para que yo siga siendo el mejor empleado. Y yo me recordaba que yo trabajaba muchas horas extras y esas horas extras no era pagado conforme al precio de lo que tenía que ser pagado. Estaba siendo un esclavo prácticamente. Y cuando me rebelé contra eso, comencé a orar. Me puse a orar y lo que Dios me reveló en medio de la oración era que tenía que romper maldiciones de brujería en la familia. Y yo le estaba preguntando a Dios por qué esas maldiciones. Me dijo, 1, maldiciones generacionales de familia, y otro, brujerías que están haciendo contra ti. Y yo me recuerdo que para esos años estaba yo sirviendo en el ministerio 100% y al mismo tiempo también trabajando duramente, y no veía avance de esa parte. Yo me recuerdo que todas las ganancias eran para deuda, para problemas. Y siempre le dije al Señor, Señor Padre amado, muéstrame, revélame. Cuando Dios me reveló eso, mis amados, yo le puedo asegurar aquí hablando delante de Dios, yo comencé a orar durante más de un año, orando contra todos los demonios que durante muchísimos años estaban oprimiendo a mi familia, oprimiendo mis finanzas. Y esto no era problema de que si no tenía un trabajo o contrato, no. El problema era que habían demonios ahí que oprimían esa área demasiado fuerte. Y comencé a orar. Y cuando comencé a orar de esa manera, el Señor, creo que como a los 3 meses de comenzar a orar, Dios comenzó a manifestarse con poder, rompiendo maldiciones. Y cuando vi los resultados de que eran demonios que estaban ahí, de que Dios me estaba liberando de todo eso, seguí orando, no paré de orar. Aún Dios estaba abriendo las puertas, las bendiciones por aquí y por allá. Seguí orando, porque el error de muchas personas es que paran de orar cuando ven que ya Dios lo bendijo. No, es ahí donde tú tienes que seguir orando más. Seguí orando durante un año. ¿Y qué pasa? Que Dios me estuvo fortaleciendo en esa área, que fui de bendición para muchas personas a nivel de esas áreas de liberaciones financieras. Porque yo me recordaba que cuando nosotros estábamos en el ministerio, hace como 8 años atrás, estuvimos orando por las finanzas, pero sin el entendimiento y la sabiduría de estos tiempos. Quiere decir que nosotros como seres humanos y aún más en el Señor, estamos cada día evolucionando, creciendo. Y de seguro que todo el que está aquí no es la misma persona que 5 años o 3 años atrás. Y aún más en Cristo nosotros estamos evolucionando y creciendo. Me recuerdo que en esa época nosotros orábamos y veíamos milagros financieros que Dios hacía. Y yo me recuerdo que en todos esos milagros financieros que Dios estaba haciendo, yo estaba pasando mucha necesidad. Y Dios me usaba, escucha esto es muy profundo. Dios me usaba para que muchas personas sean prosperadas, pero a unos niveles
grandísimo. Dios me usaba para bendecir a muchos en oración. Yo me recuerdo que una vez un hombre que iba a la iglesia, que ese hombre era un hombre rebelde, que muchas veces no quería ni saber de Dios, y de repente venía buscando la bendición de Dios en la iglesia y me decía, por favor, ora por mí para que Dios me bendiga en las finanzas. Y yo oré por esa persona, por ese hombre. Y después viene como al mes y me dice, mira, tú no sabes, se me abrieron las puertas, me hicieron un contrato y me dieron unos bonos como de $3,000 y Dios me bendijo, me entregaron una casa, la estoy pagando a un precio cómodo. El hombre fue prosperado, pero de una manera sobrenatural. Y yo me veía que Dios me estaba usando a mí para bendecir a otros, pero yo estaba pasando un proceso en el cual Dios estaba probando mi corazón. Y Dios me usaba poderosamente. Todavía me sigue usando, bendiciendo a muchas personas. Incluso Dios me ha dado una gracia muy, pero muy fuerte en esto de las finanzas, que yo puedo decir que Dios me ha dado una unción financiera para romper yugos de maldiciones financieras. Por esta causa te estoy hablando de esto, porque yo sé de qué te estoy hablando. Lo que te estoy hablando lo he vivido, nadie me lo contó. Esto es algo que es real, mis amados. Hay que romper el yugo de la maldición financiera. Hay que sacar al diablo de las finanzas y salir de la esclavitud de los egipcios. Mentalidad de fracaso, mentalidad de miseria, mentalidad de pobreza. Hay personas que no pueden avanzar, no pueden progresar porque el diablo los ha limitados. Hay personas que ni siquiera van a un restaurante porque dicen, ay, eso es demasiado dinero pagar tal plato. Pero nunca vas a ir al restaurante si es así. Dios quiere que tú estés bien, claro que sí. Pero Dios no quiere que tú estés malgastando tu dinero. Una cosa es estar malgastando el dinero en cosas que no tienen valor o cosas que no van a servir para nada. Pero Dios también quiere que tú te deleites. Dios quiere que tú vistas bien, que coma bien, que vayas a un restaurante, que lleves a tus hijos a comer, que esté cómodo. Dios quiere eso. Hay muchos cristianos, pero creo que cristianos de los rajatabla, de lo de antes, que todavía tienen esa mentalidad, que ellos quieren vivir con ropa fea, viviendo en miseria. Y ellos piensan que eso es ser creyente. Y eso no es ser creyente. Eso es vivir bajo maldición. Eso es vivir bajo esclavitud, mis amados. Cuando analizamos la palabra de Dios, mis amados, ¿de dónde ustedes creen que el pueblo de Israel sacó tanto oro para crear una estatua de un becerro de oro? Eran todo el oro que ellos se llevaron de Egipto. Esta gente no se fue con la mano vacía. Esa gente se fue con las manos llenas de oro, de plata. Y el pueblo de Israel era sumamente bendecido y sigue siendo bendecido. De hecho, la gran mayoría de las grandes industrias los dueños son judíos. Los judíos son dueños de las grandes marcas que hoy en día la gente tiene puesta como ropa, industria de automóvil, industria de los aviones, en la música. Mis hermanos, los judíos, esta gente son millonarios, son verdaderamente prosperados. Y Dios ha cumplido su promesa sobre ellos. Pero lamentablemente muchos judíos no creen que Jesús ha venido. Pero Dios es un Dios de amor y tiene pacto con el pueblo de Dios. Pero esto es algo que ellos han tenido como principio. Han aprendido a honrar a Dios, a poner a Dios de primero. Por eso hay muchas enseñanzas de finanzas que hablan de ahorrar como los judíos, de tener un comportamiento financiero como los judíos. Pero el secreto no es esa mentalidad. El secreto es los principios de la palabra que el pueblo de Israel ha llevado para tener ese éxito. El éxito del pueblo de Israel es que tienen a Dios, mis amados. Y Dios tiene misericordia porque muchos de ellos necesitan salvación. Pero aún así Dios los bendice porque Dios ama a su pueblo. Dios ama al pueblo de Israel. Nosotros somos los israelitas espirituales, como dijo el apóstol Pablo, que no todo el que desciende de Israel es judío, sino judío es el que es en el espíritu, dice la palabra. Pero le estoy hablando a nivel de las bendiciones de Dios, porque Dios prometió bendiciones a su pueblo y Dios está cumpliendo su promesa. Aparte de eso, hay otro problema de ellos que están siempre en guerra con los árabes que siempre le están lanzando misiles. Eso es otro tema
que después me gustaría hablar de ese tema. Si hay personas que quisieran que yo hable de ese tema con profundidad, qué es lo que está pasando en Israel, por qué tantos misiles, por qué tanta guerra. Sabemos que ahí pasaron la guerra de los 7 días. Son cosas muy profundas que es bueno tratarlo en otro tema para no desviarme de este tema de las maldiciones financieras, de ruina, de miseria. Esto es algo, mis amados, que hay que reflexionar y orar. Si tú te sientes que estás viviendo bajo ruina, bajo miseria, que todo se te daña, todo se te rompe, todo se va en fracaso, todo se va en ruina, que no avanzas financieramente, tienes que orar contra eso, tienes que hacerle guerra a ese demonio, porque quizás Dios te está bendiciendo y el diablo se está robando la bendición. El diablo se puede estar robando tu bendición y tienes que rebelarte contra eso. Yo quiero que todo el que está aquí, si realmente está pasando esa situación, usted lleve ese problema a los pies de Cristo y reconozca que hay ese problema. Reconozca que hay eso. Porque son personas que usted le puede regalar, dar dinero y como quiera viven en el mismo hoyo, en el mismo fracaso. Porque hay demonios, hay espíritu de ruina. Esa ruina, las casas dañadas, todo en ruina, todo en miseria. No entra nada nuevo y si algo nuevo entra, se daña, se rompe, se desgasta. Son maldiciones de ruina, de fracaso y de miseria que están persiguiendo a muchas personas. Si le gusta este tema y quiere que yo siga extendiéndome a este tema y que oremos contra todo espíritu de ruina y de miseria, y que hagamos un directo muy especial para orar por esto, póngalo ahí en los comentarios y vamos a poner fecha y hora para orar y romper toda maldición de ruina y de miseria. En este momento yo quiero hacer una oración pidiéndole al Señor que todos aquellos que están ahí escuchando esta oración sean bendecidos y entren en la luz de Cristo para que toda maldición de fracaso, de ruina y de miseria se rompa. Si te fue de bendición, apóyanos dándole me gusta a este video. Escribe en los comentarios si has tenido una experiencia parecida, si conoce un amigo, un familiar que ha vivido sobre eso. Hace poco hablé con un hermano que me estuvo hablando sobre este tema y dije, mira, yo tengo una enseñanza que habla de esto y lo voy a compartir con todo el pueblo del Señor. Que Dios te bendiga, hermano Elvis. Me acordé de ti cuando estuve hablando de este tema y yo sé que esto será de mucha bendición y entendimiento para toda la iglesia. Yo quiero despedirme con una oración, bendiciendo a esta comunidad y que Dios abra el entendimiento y la luz de Cristo esté sobre todo este pueblo. Padre amado, en el nombre de Jesús. Señor, gracias, Dios mío, por permitirme compartir este tema, el cual que las cosas ocultas están saliendo a la luz. Aquí estamos, Dios mío, a través de la luz de Cristo, desenmascarando los espíritus de fracaso, de ruina, de miseria. Yo te pido, Dios mío, que todas las personas que están escuchando esta oración sean bendecidos con toda bendición celestial y que primeramente, Dios mío, ellos aprendan a poner a Dios de primero en todo, que honren a Dios buscando tu rostro, buscando el reino de Dios y su justicia, como dice la Escritura. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas el Señor la dará por añadidura. Padre amado, revélale, muéstrale a la persona cuál es la raíz, cuál es la fuente del problema. Sabemos que el diablo está escondido detrás de muchos problemas. Te pedimos, Dios mío, que todo lo que está oculto salga a la luz. Bendigo todo lo que están aquí en el nombre maravilloso de Jesús y lo cubro con la sangre de Cristo. Dios mío, rompe toda maldición de fracaso, de miseria y de ruina en el nombre de Jesús. Padre Celestial, gracias por permitirme compartir este tema, esta enseñanza que es de bendición y de poder. Padre amado, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios se les bendiga, que Dios les guarde. Y estamos aquí compartiendo con todos ustedes. Yo estaré leyendo los comentarios para ver cuál tema le interesa de esto. Y si hay otro tema que le interesa que yo hable, me lo pueden dejar ahí en los comentarios. Que Dios les bendiga enormemente. Shalom, iglesia. Bendiciones.